Tirar el árbol o tirar los cables. Tiramos. Nada, ¿verdad? Buenos días o buenas tardes. Días todavía. A 5 minutos de que sean tardes. Vamos a orar. Impactante esta lectura, ¿no? Un poquito cómica ahí porque Aarón dice, pues yo eché al fuego este oro y salió un becerro. Ajá, sí. Pero después Moisés convocó a los levitas, tomen su espada, no permitan esta burla, no permitan este desenfreno. Sacaron su espada y mataron, dice ahí, a su hijo, a su hermano, a su vecino. Y en eso se consagraron los levitas, en la fidelidad del Señor. El pasaje de hoy es Mateo 10, 37 al 39 y el título es ¿Quién es digno de ti, Señor? Oremos. Padre, pues en nuestra mente y en nuestro pensamiento la respuesta es simple. Nadie es digno de ti, Señor. Absolutamente nadie. Pero por gracia y por misericordia, tú nos has hecho dignos. Has puesto justicia en nosotros que ha sido transmitida por Cristo y has tomado nuestro pecado. Y ahora, Padre, al caminar contigo, tú nos pides que vivamos santa y dignamente de acuerdo a la vocación y de acuerdo a nuestro llamado. Señor, esa es la meta, esa es la encomienda, ese es el día a día, comportarnos de manera digna delante de ti. Ayúdanos, Señor, a honrar este llamado que tú nos has dado, así como estos levitas que comprometieron su fe y su llamado y su servicio a ti, aún rompiendo pues con los lazos familiares, con la comodidad y con lo que el mundo ofrece. Te rogamos, Señor, que pongas en nuestra mente este texto, estas enseñanzas, y que transforme nuestro corazón y nuestra vida para tu gloria y honra solamente. Te rogamos, Señor, que tú nos enseñes y nos guíes en todo momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a Mateo 10, versículos 37 al 39. Y dice así, Mateo 10, 37 al 39. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. El sentido básico de este texto que hemos estado viendo y vamos a recordar todo el capítulo 10, no lo vamos a leer, pero vamos a ir mencionando versículos bien específicos de lo que el Señor está haciendo con los oyentes, con sus discípulos que los está enviando a predicar. Y lo que Él quiere es que quitemos toda confianza en cualquier otra cosa. En el versículo 6, por ejemplo, los manda a predicar a las ovejas perdidas de Israel. Y bueno, esto es algo que no nos gusta. ¿Qué hacemos con la gente que se va? Se fue por su gusto. ¿Los vamos a ir a buscar? Debemos. Pero la realidad es que en nuestra comodidad no lo hacemos. Es algo real, pero es algo que estamos llamados a hacer. El Señor nos dice, vayan a las ovejas perdidas de Israel, en específico hablando a los discípulos. Y si escuchaban ahí los fariseos, les estaba hablando a esos judíos que habían abandonado al Padre, como en la parábola del hijo pródigo, ¿se acuerdan? El hermano mayor tenía que ir a buscar al hermano menor, pero no lo hizo. En el versículo 8 del capítulo 10 dice que debemos dar de gracia porque de gracia hemos recibido. ¿Pero qué crees? Que recibimos de gracia y queremos sacar provecho. Recibes algo de gracia y no lo compartes a otro.
sino que te lo quedas tú e incluso quieres sacarle algún provecho que sea para tu beneficio. Versículos 9 y 10, el Señor Jesús los invita a no estar cómodos. Les dice que no lleven alforja, no lleven bastón y no lleven dinero o ropa extra. Nos gusta estar cómodos, nos gusta prevenirnos. Si vamos a emprender un viaje, pues hay que llevar maleta, ¿verdad? Ahora los nuevos vuelos te invitan a no llevarla o pagas por equipaje extra, ¿verdad? Y antes llevabas hasta el perico. Ahí, literal, ahí Luisito sabe de lo que estamos hablando. No nos gusta no estar cómodos, nos gusta tener una seguridad. ¿Estás lejos? Bueno, pero traigo dinero, pero traigo la cartera, pero traigo el teléfono, pero traigo el carro. No, no lleves nada de eso y vas a ir lejos. Entonces, ¿dónde estará mi confianza? Tiene que estar en el Señor. Versículos 16 al 19, el Señor Jesús les dice que van a andar como ovejas en medio de lobos, que va a haber hombres malvados que busquen y procuren su mal y que nos odian. Tampoco nos gusta, no nos gusta ir en donde no nos quieren. Eso es real, no nos gusta estar en donde no somos bienvenidos. Bueno, hermanos, si eres cristiano, no eres bienvenido en el mundo. No eres bienvenido, pero tienes que vivir en el mundo. Como peregrino, como extranjero, como emisario del Señor, como embajador. También versículos 21 al 23 y 34 al 38, no nos gusta perder los lazos familiares. No nos gusta estar en ese paradigma de o la familia o Dios. Que no nos pongan en esa prueba porque no nos gusta. Pero el Señor también pone de manifiesto que va a suceder eso. Tampoco nos gusta en el versículo 25 que nos insulten o nos tilden de falsos. No nos gusta, pero es el precio que hay que pagar. Versículo 28, no nos gusta estar con temor e inseguridad o pleitos incluso. No nos gusta, pero es algo que vamos a enfrentar. Versículos 34 al 36, no nos gusta estar con eso de que la familia se pelea y 3 contra 2 y 2 contra 3, tampoco nos gusta. Y por último, versículo 37, no nos gusta que Dios nos exige el primer lugar. Humanamente no nos gusta. Versículos 38 y 39, no nos gusta perder nuestra vida por su causa. No nos gusta que nos cambien los planes. Ahora el Señor indica ahí 3 veces quienes no son dignos de Él. Y ahorita los veremos. Pero para entender eso tenemos que entender qué significa ser digno delante de Él. La Real Academia de la Lengua, y a lo mejor ahí salen las diapositivas, sí las puse en esta vez, para que si yo lo leo muy rápido puedas ver ahí el significado. La RAE, así es la Real Academia de la Lengua, dice que digno significa ser merecedor o ser acreedor, meritorio, ser respetable, íntegro, decoroso, honorable, decente y noble. Está muy cercano a lo que la Biblia también traduce como digno. El diccionario Strong de griego dice ahí que significa ser merecedor o apropiado, como atrayendo alabanza. Esto es, cuando alguien hace bien, pues merece un aplauso. O también cuando alguien hace mal, merece padecer justicia, merece un castigo. El diccionario Vine, también de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento, amplía esa definición y dice que es la estima que Dios tiene, pero que otorga por gracia. Dice ahí, esto sugiere gracia en 2 de Tesalonicenses 1:11,
No dice los voy a hacer dignos, sino los voy a tener por dignos. Refiriéndonos a que nadie es digno, nadie cumple el estándar de su ley, pero el Señor nos puede elevar a esa categoría de ser dignos. Y por último, el diccionario, compendio del diccionario del Nuevo Testamento, Kittel, dice que literalmente ser digno significa poner en equilibrio. Alguien hace esto, merece esto. Alguien no lo hace, pues no lo merece. Es equilibrado, ser equivalente, ser valioso, y pues eso se debe respaldar con lo que es o lo que hace y lo que significa. Ser correspondiente a. Por lo tanto, ser digno del Señor sería el equivalente a merecer el amor de Dios, merecer el llamado de Dios y merecer las bendiciones de Dios. Levante la mano, ¿quién las merece? Que se levante una. ¿Quién merece la salvación del Señor? Nadie. Somos pecadores por naturaleza desde nuestro nacimiento, no hemos buscado a Dios, nos hemos apartado, le hemos ofendido con toda nuestra vida, con nuestro pensamiento. No merecemos su bondad, su amor, su salvación. ¿Mereces acaso que el Hijo de Dios Santísimo haya entregado su vida por ti? No. No, y el engaño de esta era moderna es que algunos consideran que sí, que eres un campeón y que eres valioso para Dios, y Dios está triste hasta que tú aceptes su llamado. Que Dios no va a disfrutar del cielo si tú no estás ahí. La fiesta no va a comenzar hasta que llegues. No es así, hermano. Nadie es digno. Nadie es merecedor de la salvación. Ahora, esto es una gran demanda, lo que dice el Señor Jesucristo aquí. No son dignos. O más bien dice, estás haciendo esto, no eres digno de mí. Pero se nota que desea el Señor que seamos dignos. Ahora, hay un pasaje que puede provocar cierta duda. Y voy a mencionar 4 hombres de la historia del Antiguo Testamento que creo que fueron, bueno, a lo mejor estaría dejando fuera algunos, pero al menos basándome en lo que dice ese texto que ahorita vamos a ver, pudieron cumplir hasta cierto punto un estándar de justicia delante de Dios. Noé. Te pones en el escenario mundial. Dice Génesis 6:5, todo intento de los pensamientos era de continuo solamente al mal. Por lo tanto, raeré de la tierra a todos los hombres, a toda carne los destruiré, y el Señor decide enviar el diluvio. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. No dice, pues Noé tuvo que ser valioso, tuvo que ser digno para que el Señor dijera, voy a destruir a todos. Ay, pero ahí está Noé. ¿Puedo destruirlos a todos? ¿Tendrá que sobrevivir Noé? ¿Será acaso el digno? Podría pensarse que sí, pero también tenemos que ver su vida y vemos que pues, tuvo errores también, tuvo pecados. Como ser humano no alcanza el estándar de Dios. Número 2, Job, ¿qué te parece? Intachable. Dios mismo da testimonio de él. Miren, al universo entero, ahí hay un hombre que es lo que yo quiero, intachable y recto, perfecto en todos sus caminos, apartado del mal, que me adora. Un ejemplo de lo que debería ser toda la humanidad. ¿Será acaso Job digno del amor, la bondad, la misericordia? Ya había algunos como que dijeron, fue que. ¿Será? ¿Chance? Ya le dan el voto de confianza. Sí, que pase. Pero era hombre, hermanos, era hombre.
de carne como tú y como yo. 3, Elías fue arrebatado. El Señor mandó carros de fuego y un torbellino lo arrebató, lo llevó sin morir. Y bueno, ahí también viene a la mente, ¿quién otro fue al cielo sin morir? Enoc. Enoc caminó con Dios. Si pudiéramos extender un poquito más la lista. Último ejemplo, Daniel. Desde su juventud se comprometió a no contaminarse y vivió en integridad toda su larga vida en un pueblo pagano, en un pueblo adorador de ídolos, en un pueblo que no quería nada con Dios, y él se mantuvo fiel, íntegro. Busquen Ezequiel 14:14. Ezequiel 14:14. Está por acá también. Dice así: y aunque estos 3 hombres, Noé, Daniel y Job, estuvieran en medio de ese país, solo ellos se salvarían a sí mismos por su justicia, declara el Señor Dios. También les está anunciando que va a condenar a ese pueblo, a la nación de Israel, que los va a mandar, pero dice, bueno, si están ellos 3, pues ellos 3 se salvan, pero toda la nación se va. No fue como con Abraham, que también estuvo insistiendo, Señor, si hubiera 50 justos, no, voy a destruir Sodoma. Tal vez habrá 40, 30, oferta de ocasión, 20. Bueno, que debería ir al revés, ¿no? Para animarnos al descuento. ¿Acaso habrá 10? Mira, no los hay, y ni a un Lot, pero vamos a tener misericordia de él porque es tu sobrino. Y lo sacó y arrasó con la ciudad. Bueno, aquí, ¿qué hacemos con este texto, hermanos? Ellos eran dignos, ellos sí se merecían la salvación por sus obras. Contradice los pasajes del Nuevo Testamento que dice que nadie es salvo por medio de sus obras, que la salvación es por gracia y siempre lo ha sido. Algunos que mencionan la dispensación de la ley citan que aquel que cumplía la ley se salvaba por la ley, porque también dice un texto, aquel que cumpla esta ley vivirá por ella. Pero hermanos, la salvación siempre ha sido por gracia, y como dice Santiago, quien ve que en un solo punto de la ley rompe toda la ley. Por lo tanto, nadie es digno ni merecedor de la salvación por su justicia. Ahora, en su caminar con Dios, vivieron con dignidad el llamado de Dios. Vivieron dignamente ese llamado de Dios, por decirlo así, vivieron a la altura de las circunstancias. Un Daniel desde joven se levantó y vivió con esa convicción, no contaminándose, enfrentando a un rey diciendo, pues voy a obedecer a Dios aunque me tengas que matar. Elías proclamando la palabra de Dios aún con un rey y una reina malvada que lo quiso perseguir, que lo quiso matar. Aún con todo eso se mantuvo firme. Dignificaron el llamado. Ahora en el Nuevo Testamento la cosa cambia bastante. Juan el Bautista, que el Señor Jesús había dicho que él era el más grande de todos los profetas y que no había nadie como él, pero que aún él era el más pequeño en el reino de los cielos, ¿él se consideró digno? Dice Juan 1:27, Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. No se consideró digno ni siquiera de inclinarse de rodillas a atar o desatar la correa de la sandalia del Señor Jesús. Primera de Corintios 15:9, Pablo dice, yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía la iglesia de Dios. 2 hombres prominentes en el Nuevo Testamento que no se consideran dignos. ¿Acaso tú
¿Te consideras digno? Viendo que ni ellos se consideraron dignos. Pero Pablo anima a los hermanos a considerarse dignos o a ser dignos del llamado. Dice Efesios 4:1, yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Vivir, repito, a la altura del llamado que Dios nos ha hecho. Filipenses 1:27, solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. Colosenses 1:10, para que anden como es digno, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:12, para que anduvieran como es digno de Dios, que los ha llamado a su reino y a su gloria. A los ancianos, a los diáconos y aún a las mujeres se les hace la mención que deben ser dignos al dar buen testimonio frente a los hermanos y a la sociedad. Y ahí hay 1 Timoteo 3:11. De igual manera las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, y previamente lo dice a los diáconos. Acá en Tito 2:2 también lo extiende a los ancianos. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. En Apocalipsis también se menciona un caso en donde el Señor los considera dignos. Apocalipsis 3:4. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Por lo que vemos en estos versículos, la tarea de ser dignos pues es bastante alta. Es una vara muy alta. Ser merecedor de la salvación pues es algo imposible. Pero una vez que el Señor nos llama a la salvación, nos otorga su Espíritu Santo, nos da la fe, nos da las herramientas necesarias, desea que vivamos dignamente. Pero aún así somos imperfectos. ¿Quién de aquí peca? Puedes levantar la mano, hermano. Pecamos. Hasta los pies levantaron algunos. ¿Eres digno? ¿No eres digno porque pecas? Ahí también hay un problema. Entonces no estás creyendo que la sangre de Cristo te limpió. Y entonces dices, bueno, el Señor me salvó, me dejó limpio, pero ahora ya eché a perder otra vez mi vida. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sacrificamos otra vez al Señor? ¿Otro sacrificio? ¿Otra oportunidad? Es un solo el sacrificio. Tienes que creer que el Señor te ha limpiado. Si de verdad tienes esa fe que salva, si de verdad has venido a Cristo. Pero aún en el vivir diariamente necesitamos esa limpieza que se da por medio de la confesión y el arrepentimiento y la cercanía a Dios. En Primera de Juan dice que si andamos en luz, estamos con Dios. Pero algunos dicen que están en la luz, pero en realidad están en tinieblas porque ni siquiera ven sus pecados. No vienen a confesarlos. Que reconozcas que peques es algo muy bueno, porque significa que estás en la luz. Tú te levantas y todavía es muy oscuro, muy temprano, y no prendes la luz para no molestar a los niños o a tu esposa, y te quieres arreglar la ropa o el cabello, todo, pues te va a pasar que salgas y te digan, oye, ¿traes una mancha acá? O mira, está arrugada tu ropa, o te pusiste la corbata por acá, o te pusiste un calcetín de cada color o un zapato diferente. Tienes que prender la luz. Porque cuando salgas, la luz lo va a hacer evidente y otros lo van a ver. En este caso, tienes que estar delante de Dios en luz.
Y estar delante de Dios significa que vas a ver tus pecados. Los vas a ver. El Señor te los va a mostrar. O un hermano te va a ayudar y te los va a poner enfrente de ti. Hermano, estás pecando. Estás fallando. Arrepiéntete y confiésalo. No huyas, no vayas a las tinieblas donde tú no los ves. Pero entonces tampoco puedes decir que andas en la luz. Entonces, ¿qué hacemos? Es una contradicción, dice Primera de Juan, haces al Señor mentiroso. El Señor dice, los que son mis hijos andan aquí conmigo y yo limpio sus maldades. Pero dices que eres su hijo y estás en tinieblas, no andas con él, no, nadie limpia tus maldades, pero dices que eres de él. Hermanos, tomemos en serio esto. Vivir dignamente delante del Señor es vivir de acuerdo a lo que el Señor pide de sus hijos. Y es esto precisamente que estamos diciendo, andar en luz. También Mateo 5:48, fíjate dónde pone el estándar el Señor. Mateo 5:48 dice, por tanto sean ustedes, por yo lo leo mal, pero díganmelo ustedes, sean, ¿qué? No, pues sí dice así. Por lo tanto, sean ustedes perfectos. Y podríamos decir, bueno, comparado con los demás, como el pediatra, ¿verdad? Cada vez que revisa al bebé, llega el Señor, lleva a su bebé, y bueno, saludos a Richard, a Irene, no les vaya a pasar esto, ¿verdad? Pero llevan al bebé a consulta y el doctor, el pediatra, le dice, es perfecto. ¿Cómo me dice eso, doctor? Si no habla, no camina, no va al baño solo, ¿no es perfecto? Bueno, es perfecto de acuerdo a la edad que tiene. Está comiendo bien, está teniendo el crecimiento adecuado, está en los procesos adecuados y correctos de acuerdo a su edad. Es perfecto. Podríamos decir, bueno, somos perfectos comparados con los demás, pero el versículo no termina ahí. Sean perfectos como quien, como su Padre Celestial es perfecto. Por lo tanto, la invitación sí es a ser perfecto, aunque algunos comentaristas dicen, bueno, eso se refiere a ser maduro, a estar completo, a no tener huecos ahí en tu vida espiritual, pero perfecto, lo que se dice perfecto, pues no. Pero sí lo dice porque compara a la perfección con Dios. Ahora, el hermano que predique la próxima semana debe ser perfecto. No va a haber sermón entonces. Y en 15 días, pues, tampoco. ¿Qué hacemos? Y los que deben entrar por esta puerta para congregarse deben ser perfectos. ¿Quién va a entrar? Entonces, les pedimos, hermanos, nos dio mucho gusto conocerlos. Cierra este culto porque nadie alcanza ese estándar. Pero la meta y la mirada la tiene Cristo ahí, diciendo, tienen que ser como yo sí soy perfecto, yo soy igual al Padre, y ustedes tienen que ser igual a mí. Él es santo y es justo, sin pecado, nosotros no. Cristo es igual a Dios en naturaleza, en dignidad, nosotros no. Pero si nosotros confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, oramos y suplicamos constantemente al Señor para que Él haga de nosotros su voluntad, pues estamos siendo similares a Cristo. Él no se arrepintió de pecados, pues no cometió ninguno. No confesó pecados, pues no cometió ninguno. Pero ¿qué tal su comunión con Dios? Diaria, continua, buscando hacer su voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Veíamos en el estudio del viernes cómo el hombre en el huerto del Edén desobedeció a Dios. Pero otro hombre, el segundo Adán, colocado en un huerto de Getsemaní, escogió e hizo la voluntad de Dios, obedeciendo a Dios. Pasando por ese martirio, ese camino que llevó a la cruz y obedeció. Nos hacemos similares a Cristo cuando obedecemos la palabra.
Nos hacemos similares a Cristo y a Dios cuando lo buscamos con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, cuando tenemos hambre y sed por su palabra, cuando menospreciamos todo lo terrenal con tal de alcanzar lo celestial, cuando lo servimos con humildad, donde nadie más nos ve, donde no buscamos una apariencia de piedad, sino realmente somos piadosos delante de Dios. Hermano, no se trata de agradar a los demás, es de agradar a Dios. Hermano Miguel Núñez, en su libro Siervos para su Gloria, ampliamente recomendado, dice así, y cita: cuando hablamos de un siervo de su presencia, nos referimos al creyente que anhela vivir en la presencia de Dios y que está dispuesto a pagar el precio que sea necesario para que esta presencia no se aparte de él. La cita ahí acabó, pero yo la voy a ampliar. Dice: Dios siempre está presente, pues es su naturaleza como un Dios omnipresente. Pero cuando hablamos de la presencia manifiesta de Dios, nos referimos a su actividad expresada en conversiones, en arrepentimiento y en cambiar esos hábitos pecaminosos que son parte de los creyentes. También en el fortalecimiento de los matrimonios, en gozo en la vida de la iglesia y crecimiento a la imagen de Cristo de una forma evidente. ¿Cómo ver que la presencia de Dios es real en nuestra vida? Aquí lo dice. Hay conversión, hay arrepentimiento, cambias de hábitos, fortaleces tu fe, tu vida, tu matrimonio, gozas de crecimiento a la imagen de Cristo. Y dice el hermano, todavía sigue citando, estas cosas no necesariamente están presentes en cada creyente ni en cada iglesia. Es difícil ver cómo se manifiesta el anhelo de un creyente por la presencia de Dios. Pero Moisés era un buen ejemplo de un siervo con estas características. Y mientras más estudiamos la vida de Moisés, más nos impresiona su testimonio como siervo. Nos impresiona su intimidad con Dios, la cual pues está evidente en las páginas de la Escritura. ¿Entendimos lo que es ser digno delante de Dios? Más o menos, yo diría más o menos. Estar a la altura de las circunstancias. Esto es responder de acuerdo a lo que sucede. Si el Señor te llama para vivir en santidad, ¿qué deberías hacer? Vivir en santidad. Si el Señor te llama y te envía a predicar el Evangelio, ¿qué deberías hacer? Si el Señor te llama a ser discípulos, ¿qué deberías hacer? Si el Señor te llama a ser lleno del Espíritu Santo, llenándote de la palabra de Dios, ¿qué deberías hacer? Si pecas, ¿qué deberías hacer? ¿Te fijas que hay lineamientos dados por Dios en cada situación? Y cuando estás en esa voluntad de Dios, podemos decir que estás viviendo de una manera digna. Ahora, nuestro texto dice que él considera que no son dignos, en este caso, tres situaciones. Y ahí aparece el segundo subtítulo de este bosquejo: ¿quién no es digno? El que ama más a otro que a él. Dice versículo 37, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Asociamos normalmente la palabra amor a ¿cuál? Ustedes la saben el griego. ¿Cuál es la palabra para el amor? En griego, ágape. Muy bien. La asociamos normal, decir, bueno, seguro se está tratando de esta palabra, pero no. En este pasaje, la palabra es la segunda más utilizada. ¿Cuál sería? Phileos. Pero ambas palabras tienen un significado muy similar.
En la escritura, la Biblia, ágape toma un lugar preeminente porque se trata del amor que Dios nos da y tiene que ser un amor perfecto, sacrificial, incondicional. También se espera que nosotros tengamos esa clase de amor para con Él, para con el prójimo. Y bueno, en el sentido secular, los griegos en esa época usaban la palabra phileos, pero incluso para el amor que ellos daban a su pareja, a sus hijos, a sus hermanos y a sus dioses. Por tanto, esa palabra está utilizada aquí, phileos, y significa, ahí tengo una cita del diccionario, dice, tratar a alguien como uno de los suyos. Se usa para el amor, como ya lo cité, para los cónyuges, de padres a hijos, de patrones y siervos, de amigos, incluso de los dioses, con aquellos a quienes favorecen. Y a diferencia de ágape, se puede usar respecto a actos de afecto. Esta es la palabra que aparece cuando dice acariciar o besar. Ahí aparece la palabra phileos. Y bueno, aparece una gran y larga descripción de esta palabra ahí en ese diccionario. El Señor indica que las relaciones más cercanas en cuanto a sangre son estas que aparecen aquí. El que ama a padre o madre más que a mí, y el que ama a hijo o a hija más que a mí, sanguíneamente es la relación más cercana que puede haber. Hay más similitud genéticamente entre padres e hijos y entre, bueno, ya lo dije, hijos y padres, ¿verdad? Que pues con el resto, con hermanos, con primos, con tíos, incluso acá con los cónyuges. Hasta te tienes que hacer un examen de sangre para casarte. Bueno, en mis tiempos así era, no sé si sigue siendo, ahí nos avisan cuando alguien se vaya a casar, si les pidieron ese examen, ¿verdad?, de sangre. ¿Por qué? Porque si también hay mucha similitud, puede haber riesgos de alguna malformación en los hijos. Ahora, el pasaje paralelo que estamos viendo está en Lucas 14:26. Dice así: si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, ella le agregó mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, ya le agregó, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Por lo que podemos ver que el Señor está hablando de cualquier otro afecto o relación que podemos tener con otra persona. Bueno, entre cónyuges hay una relación tan estrecha que dice la palabra que somos una sola carne con nuestro esposo o esposa. Y tenemos el mandamiento de amarla porque también es parte de nosotros, nos amamos a nosotros mismos cuando amamos a nuestra esposa. Con los padres pues hay una relación bien cercana, de total gratitud, afecto, amor, por todos esos años que han dedicado hacia nosotros y que aún lo siguen haciendo. Gracias, papá y mamá, ¿verdad? Los hijos, los amamos. Son amados porque vemos ese milagro de Dios en nuestras vidas, que concede que a través del fruto del amor de una pareja sale ese pedacito de carne que es nuestro, que lo consideramos propio y lo amamos, lo cuidamos, lo protegemos, deseamos totalmente el bien para él. Los hermanos, ahí se cayó la cosa, ¿verdad?, dicen algunos. Bueno, también amamos a nuestros hermanos, los amamos, son nuestros compañeros de vida, nos acompañan, nos ayudan, sí, nos molestan, tenemos diferencias, pero ahí también nos ayudan a ver el amor como incondicional. Muchas veces no tenemos ganas de amarlo, pero son nuestros hermanos y los amamos. ¿Qué tal cuando no están o cuando algo les pasa? Ahí estamos, ¿verdad?, llorando y extrañándolos. Ahora, el Señor se contradice en este mandamiento de amar al prójimo, que aquí dice: si aman tanto a su prójimo, no son dignos de mí.
Pero ¿cómo asimilamos el mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo? ¿Habrá contradicción? ¿Por qué? Amén. El amor al que se refiere de amar al prójimo como nosotros mismos es en el nivel horizontal. ¿Cuál es el más grande amor que tenemos? Los psicólogos te van a decir, bueno, ahora entiendo, ¿verdad? ¿Por qué no amas a las demás personas? Es que no te amas a ti mismo. Y no puedes dar lo que no tienes. Entonces tienes que amarte a ti primero para poder amar a los demás. Falso. Te amas tanto a ti mismo que eso es lo que te impide amar a los demás. El Señor Jesús no se detiene a explicarte, mira, debes tener mucho amor por ti para amar a los demás. Dice, ama a los demás como a ti mismo, porque tú te amas. Y es más, el problema del ser humano es que se ama demasiado a sí mismo. Nos amamos demasiado a nosotros mismos. Cuando alguien se suicida, que dice, es que nadie me ama, y es que yo ya no quiero robar oxígeno, ya no quiero ser un problema para mis hijos, para mi esposa, para nadie, me voy a suicidar. ¿Y qué crees? Que le causas problemas a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a la sociedad, a todos, pero no pensaste en ellos. ¿En quién pensaste? Pobre de mí, sufro, pobre de mí, me hacen esto, pobre de mí, me hacen lo otro, pobre de mí, no lo soporto más. No lo soportas, pues quieres utilizar esa salida. Te amas a ti mismo. Como nos amamos a nosotros mismos, ese es el estándar que pone Dios. Ahora, ama a los demás como a ti mismo, pero a Dios, ese es otro plano. Ese es en el plano vertical. Porque ese amor debe compararse con el amor que Dios nos da. De la manera que Él nos ama, pretende que nosotros lo amemos a Él. Y eso supera cualquier relación horizontal. Ahora, ¿cómo superar el amor que le tenemos a otra persona o aún a nosotros mismos para poder amar a Dios de esa manera? ¿Cómo hacerlo? Porque el regaño de muchos predicadores es, debes amar a Dios por sobre todas las cosas. Ajá, ¿cómo? ¿Cómo? Ya vas a llegar a tu casa y te vas a proponer amar, 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 amar a Dios, amar a Dios, amar a Dios, amar a Dios. Sí se puede, sí se puede. ¿Cómo? ¿Cómo lo amas más? Obedeciendo, amando a los demás, conociéndolo. Algunos han dado este testimonio y lo confirmo. Uno ama a su esposa cuando te vas a casar. Y te vas a casar porque la amas. Pero ¿qué pasa 10 años después? ¿La amarás más o la amarás menos? Dicen algunos, ¿verdad? Los dicen algunos, los altos, o sea, nadie le da gusto a nadie. Los altos quieren estar flacos. Los flacos quieren estar, perdón, dije los altos flacos. Los altos quieren estar bajitos. Los bajitos quieren estar altos. Los gordos flacos, los flacos gordos. Los solteros quieren estar casados. Los casados quieren estar muertos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Algunos dijeron amén. ¿Qué pasó, hermanos? Un esposo, después de 10 años, después de 20 años, después de 50 años, ama más a su esposa. Porque la conoce más. Uno diría, pues eso debe ser al revés. Como ahora la conozco más, pues debo amarla menos. Porque de haber sabido, a lo mejor no me caso, ¿verdad? Pero no, porque ese es el amor incondicional. La amas a pesar de lo que ella es. Y sabes que ella te ama a pesar de lo que tú eres. Ese amor debe crecer más y de hecho va creciendo más porque tenemos fallas y las vamos a tener.
Y los defectos que veas en tu prometida, ¿qué crees? Se van a multiplicar cuando te cases. Así los tuyos que tienes se van a multiplicar en el matrimonio. ¿Estás dispuesto a entrarle? Y algunos dicen, un paso atrás. No, pues te animo a que experimentes esa clase de amor incondicional. Por lo tanto, ¿cómo amar a Dios más? Que era la pregunta inicial. Conociéndolo más, caminando con Él. De Enoc se dice solo esa frase: caminó Enoc con Dios y el Señor lo llevó. Caminó Enoc con Dios. Conoció a Dios, fueron de la mano, estuvieron cerca, se fueron conociendo, y conocer a Dios te ayuda a amar a Dios más. Tengo una cita de John Bunyan. En algunos libros del peregrino incluyen parte de su biografía, y esta sección está pues sacada de ahí y también complementada en un comentario del hermano MacArthur, y cito: John Bunyan sabía que debía predicar el evangelio que Dios lo había llamado a predicar. Cuando lo apresaron, porque en ese entonces no permitían que se predicara el evangelio más que en las iglesias. Tú no puedes predicar acá, no eres un ministro ordenado, tienes que ir a la iglesia y tienes que escuchar lo que la iglesia anglicana te dice, escucharlo y obedecerlo. Aquí no salgas a predicar otras cosas. Pues él desobedeció y salía y predicaba a toda la gente que se arrepintieran, porque un juicio estaba encima de ellos. Cuando lo apresaron, lo llevaron ahí y el juez le dijo: si tú sigues predicando, te vamos a meter 3 meses a la cárcel. Y si persistes, te vamos a exiliar del reino. A lo cual él contestó: si me dejan ir hoy, mañana predico. Eso enfureció de tal manera al juez que lo dejó preso. Ya no lo siguió amenazando, sino lo dejó preso por 12 años. Y desde su celda escribió, esta cita sí aparece ahí: desprenderme de mi esposa y mis pobres hijos a menudo ha sido para mí en este lugar como si me arrancaran la carne de los huesos. Sabía que predicar el evangelio lo iba a llevar a prisión. Y lo hizo. Fue a prisión. Y él tenía varios hijos. Su esposa había muerto y se casó después con otra y tuvo otros hijos. Pero la hija mayor era ciega. Y él tenía gran pesar por su hija. Se va el sostén de la familia, está en la cárcel, y sus hijos, y su esposa, y sobre todo su hijita ciega. Y él cita en esta biografía: y eso es porque le tengo demasiado cariño a mis hijos. Frecuentemente me llegan a la mente muchas dificultades, miserias y anhelos, porque es probable que mi pobre familia deba enfrentar esas dificultades y yo debería evitarlos, en especial por mi pobre hija ciega, que yace más cerca de mi corazón que todo lo demás que tengo. Pero pensar en las dificultades me rompe el corazón en pedazos, pero también recuerdo que debo obedecer en todo a Dios. Pensé que yo sería un hombre que derriba su propia casa sobre las cabezas de su esposa y sus hijos. Sin embargo, pensé que debía obedecer a Dios. Debo obedecer a Dios. Este es un ejemplo claro de amar más a Dios que a su esposa y a sus hijos. Hermanos, esto es perder para ganar. ¿Por qué no amamos más al Señor? Algunas respuestas: porque no lo vemos. Si yo viera al Señor, yo lo amaría más. No lo vemos. Porque no lo sentimos. ¿Has sentido a Dios? Algunos lo han sentido. Porque no lo conocemos, ya lo dijimos. Porque no lo entendemos. ¿Por qué Dios pide tantas cosas? No lo entiendo. Porque no estamos de acuerdo con Él.
aquí hay choque. Dios quiere que yo sea santo, pero yo no quiero ser santo. Tenemos una diferencia, a ver si el Señor cambia. Y en verdad esto lo he hablado directamente con personas que dicen, yo no voy a cambiar. Dios tiene que cambiar para aceptarme tal como soy yo. Yo no cambio. ¿Qué hacemos? Y Dios dice, yo no cambio. No amamos más a Dios porque no nos parecemos a Él. Amamos lo que es como nosotros. Y hermano, graba esto en tu mente, en tu corazón. Esta es una frase que pensé hace muchos años. Me hacía esa pregunta. ¿Cómo pedirle a la gente que conozca, que ame a Dios? Hay que decirle así. Ama al Dios que dices conocer, pero conoce al Dios que dices amar. Porque podemos decir todo el día que amo a Dios sin conocerlo. Cuando lo conoces, ahí será probado si lo amas o no. Y puedes decir que lo conoces, pero ¿y si no lo amas? ¿Qué clase de Dios estás conociendo? Porque conocer a Dios te lleva a amar a Dios. Ahora también, no puedes aumentar tu amor por Dios si lo conoces de una manera muy superficialmente. Si vas por la vida pensando en que si las condiciones se dan, pues vas a amar a Dios. Pero si algo no sale como tú pensabas, pues entonces no, ¿verdad? ¿Y sabes qué? Esta es una manera muy mediocre de pensar, porque entonces nada pasará en tu vida. Te estancarás. Creerás que tienes comunión con Dios, pero no tienes nada. Solo emociones superficiales cuando escuchas o ves algo bonito. No verás la voluntad de Dios y hasta te olvidarás de Él. Pensarás que incluso Él existe para servirte a ti. Algunos conceptos que algunas personas creen acerca de Dios, pero que ni están en la Biblia. Dios aprieta, pero no ahorca. Está en la Biblia. Y empezamos a hacer un carácter sobre Dios basado en esa frase, dicho popular, ¿verdad? Ayúdate que yo te ayudaré. Está en la Biblia. Dios odia al pecado, pero no al pecador. No está en la Biblia. Cuando alguien muere, Dios gana un angelito. No está en la Biblia. Dios quiere que yo sea feliz, pues me lo merezco. Todos adoramos al mismo Dios. No importa la religión que practiques. Pregunta, ¿amas al Dios de la Biblia o a uno creado por tu imaginación o por el mundo? Debes conocerlo. Lo que dice la Biblia de ese Dios es, y lo que no dice, pues no es. Aceptas el reto y aceptas el ir a la Biblia a ver qué dice sobre Dios. Algunos cuando empiezan a estudiar y a descubrir atributos de Dios, no les gustan y dicen, yo nunca podría amar a un Dios así. Pero es el Dios que dice la Biblia. Pues entonces vamos a fabricar otro porque ese no me gusta. El corazón, decía Juan Calvino, es una fábrica de ídolos. Tercera parte, versículo 38. El que no toma su cruz y me sigue, ¿qué? No es digno de mí. Esta es la tercera vez que cita de aquel que no es digno y menciona acerca de aquel que no quiere tomar su cruz. En una cita del hermano Steve Lawson, en su libro Te costará todo, dice así: morir en una cruz
era una forma de pena capital reservada solo para los criminales más despreciables del Imperio Romano. Jesús dice: tomen su cruz y síganme. Morir en una cruz en esos tiempos les estaba simplemente diciendo algo despreciable. Ni los ciudadanos romanos se salvaban de ser muertos por la cruz, por ser ciudadanos, porque era una condición indignante. La cruz era la forma más temida de ejecución pública. Una cruz era ofensiva, tanto que ningún ciudadano romano se le permitía morir por esta muerte cruel. Morir en la cruz era una muerte lenta y tortuosa que prolongaba la agonía de manera intencional. Eso está diciendo el Señor Jesús. ¿Quieres ser digno de mí? Toma tu cruz. No, yo estaría dispuesto a morir por el Señor si mi muerte fuera rápida. Es una muerte lenta. Es una muerte que avergüenza. Es una muerte que es un camino angosto, como ya lo hemos citado. Por una parte implica morir a nosotros mismos, como dice Lucas 9:23, y a todos les decía: si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esta vida, tomar la cruz, es una vida diaria de renunciar al yo y aceptar Él. Muere yo, gobierna Él. Es un caminar lento, paso a paso, marcado por la voluntad de Dios. En ese caminar despreciamos nuestra vida, nuestros anhelos, nuestros deseos de la carne. Debemos preguntarnos diariamente: ¿a quién voy a agradar hoy? ¿Al Señor? ¿A mí? ¿Al mundo? Todo aquel que no practica esto en su diario vivir no es digno de Él, está diciendo Jesús. Que no toma su cruz cada día no es digno de mí. Cuando haces tus planes, tu agenda para el día, para la semana, para el mes, para el año, ¿tomas en cuenta a Dios? Si no es así, no eres digno de Él. Por lo tanto, dice ahí en nuestro último versículo, el 39, el que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. La aplicación, la encomienda es: hay que perder para ganar. Hallar, aquí el verbo hallar, se refiere a encontrar, a conseguir lo que se anhelaba encontrar. También significa tener éxito o alcanzar una meta. Y perder significa morir, fracasar en conservar algo. Tenías algo y tenías que llegar a cierto lugar con eso. Llegaste, pero se rompió. O lo perdiste en el camino. No lo traes. Eso significa perder. Por lo tanto, vemos aquí, dice nuestro versículo 39, el que ha hallado su vida, el que ha alcanzado su propio éxito personal, la perderá. Ahí vida se refiere a psique, el alma, a el alma que sigue viviendo después que el cuerpo muere. Esto tiene una referencia a la eternidad. Por lo tanto, el que ha hallado su vida terrenal, por decirlo así, perderá la eterna. Y el que ha perdido su vida terrenal por su causa, hallará la eterna. El predicador William Gurnall, predicador puritano de 1600, dijo aquí: ¿por qué debes temer que te despojen de aquello a lo que has renunciado para Cristo? Si eres cristiano,
Esta es la primera lección que aprendes: negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a tu maestro, por lo cual el enemigo llega demasiado tarde. No tienes vida que perder porque ya se la has dado a Cristo. Termina diciendo: ninguna persona puede tomarla sin que Dios lo permita. Todo lo que tienes está asegurado, y aunque Dios no te ha prometido inmunidad, va a haber sufrimiento si se ha comprometido a soportar la pérdida. De hecho, pagándote al 100 por 1, y no deberás esperar a ello hasta el mundo venidero. También el Señor Jesús le responde a Pedro, ¿verdad? Y nosotros que hemos dejado casa, mujer, hijos, todo, pues recibirán 100 veces más en esta vida y también persecuciones. Pero llama la atención lo que dice este hermano. El enemigo llega con una tentación pues inútil y vana. ¿Qué vida tienes que perder si ya la entregaste a Cristo? Si no la has entregado a Cristo, entonces sí es una tentación válida, porque estarás ocurriendo: ¿qué hago? ¿Entrego mi vida a Dios? No, espérame tantito, todavía quiero seguir pecando. Entonces entregas tu vida al mundo y después, bueno, pero sí me hace falta Dios. Y estás ahí entre esos dos pensamientos. Decía Elías, ¿verdad? Ya no discurran entre esos dos pensamientos. Si Baal es Dios, entrégate a él. Si Jehová es Dios, ven y sírvelo. No estés cavilando entre dos aguas. No tengas un pie aquí y un pie allá. No seas tibio, como dice el Apocalipsis. Si el Señor es Dios, le has entregado tu vida, ahí está. Ya la entregaste. Vive de manera digna. Si no la has entregado, bueno, te tendríamos que preguntar: ¿qué esperas? Ven a Cristo. Cede el control de tu vida. Renuncia a tus anhelos personales, a tu éxito personal, con tal de agradar a Cristo. Muchos creen que viniendo a Cristo sus problemas financieros desaparecerán. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, ¿verdad? ¿Y por qué en las reuniones de oración siempre estamos pidiendo por las desgracias que le suceden a nuestros hermanos? Que apareció el cáncer de nuevo, que me despojaron de mis bienes, que me ofendieron, que me golpearon, que me asaltaron, que me odian. Ese plan maravilloso tal vez lo tenga Satanás y en esta vida terrenal. ¿Quieres prosperidad? A lo mejor allá hay. Con Cristo habrá dificultades, habrá sufrimiento. Todos te odiarán. Será un camino angosto. Pero es la voluntad de Dios. Pierdes tu vida terrenal por ganar una vida eterna, una vida celestial. Preferible vivir en la miseria pero con Cristo que vivir en la abundancia con Satanás. Pablo cita en Hechos 20:24: pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. El hermano David Platt cuenta en su libro una anécdota que tiene de un misionero que estaba en un país asiático, probablemente musulmán, no dicen de dónde es, pero dice así: Matthew me contó que el día en que un hombre o una mujer llegaba a la fe en Cristo en ese país, se le animaba a hacer una lista de todos aquellos no creyentes que lo conocieran. Y bueno, se le pedía también que señalara las 10 personas que estaban a su alrededor que considerara menos inclinadas a matarlo por hacerse cristiano. Y se le alentaba a compartirle el evangelio a ellos inmediatamente. Esto es en un contexto en donde convertirse a Cristo acarrea prácticamente la muerte inmediata e instantánea. Muchas veces los musulmanes
que se convierten a Cristo tienen que mantenerlo en secreto o tienen que huir porque los van a matar. No van a permitir que en su comunidad haya un cristiano. Por lo tanto, tiene que actuar rápido. Y también contaba una anécdota de unos que se iban a bautizar. Les preguntaba el hermano que los iba a bautizar, ¿estás consciente de que al bautizarte declararás públicamente tu fe y que probablemente te costará tu vida? Pues tal vez temblorosos y temiendo y con lo que sea, pero los hermanos decían, sí, amén, soy de Cristo, bautícenme. Aquí, hermanos, pues está el centro de lo que está diciendo el Señor Jesús. ¿Estarías dispuesto o estás dispuesto a entregar tu vida? Y esto no se refiere a irse de misionero a un lugar lejano, a dedicarse al pastorado. Se requiere a cada día de tu vida entregarle el control a Dios, que Él haga la agenda del día, que Él establezca las metas, que Él te diga qué sí y qué no, a qué debes renunciar o a qué debes de meterle más ganas y más esfuerzo. Te pregunto, ¿a quién pertenece tu vida entonces? ¿A quién? ¿Serías capaz de decir al Señor y firmarlo? ¿Será realidad? ¿El tiempo lo dirá? Si eres honesto, tal vez tendrías que escribir, pues, ¿pertenece a mí? ¿Pertenece al mundo? ¿O a Satanás? Pues la invitación es esa. ¿Quieres ganar tu vida? La perderás en la eternidad. Pero si pierdes tu vida ahora y la entregas a Cristo, la ganarás en la eternidad. Oremos. Padre, pues en la predicación del Evangelio del Reino parece que es todo al revés. Los más grandes, en lugar de ser servidos, son los que sirven. Los humildes son los que son exaltados. Aquellos que pretenden dominar su propia vida deben entregarla para realmente ganarla. Y aquellos que al parecer la tienen, pues la perderán. Señor, ayúdanos a comprender las verdades de tu palabra y de tu evangelio. Ayúdanos a conocerte más, porque solo de esa manera podremos amarte más. Solo de esa manera renunciaremos diariamente al yo, que aunque lo matemos todos los días, parece que sobrevive y al día siguiente quiere tomar el trono nuevamente. Ayúdanos, Señor, a llenarnos de tu palabra, a renunciar a nuestros anhelos propios, a nuestra carne, y a obedecerte con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Señor, guíanos porque este camino es difícil. Prueba sin lugar a dudas nuestra paciencia, nuestra fe, nuestro ánimo, y nos podemos desanimar, nos podemos desalentar, nos podemos tropezar y podemos pensar que nada ha valido la pena. Ese también es el engaño de Satanás. Confirma, Señor, con tus palabras, tu palabra a nuestro corazón, que cada segundo que estamos en tu presencia vale la pena. Que cada pérdida terrenal vale la pena por una ganancia celestial. Ayúdanos, Señor, a vivir en esta tierra con la mirada puesta en el cielo. Ayúdanos, oh Dios. Ayuda, por favor, a aquellos que no han entregado su vida, a entregarla a ti, a renunciar a sí mismos, a tomar su cruz y a seguirte. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues terminamos el culto de hoy. Gracias a Dios.